Así que aquí tenemos la historia de Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Ismael con Agar, porque Abraham no podía tener hijos con su esposa, Sara. Sara sugirió tener un hijo con Agar y dan a luz a un niño llamado Ismael. Luego, milagrosamente, Abraham y Sara pueden tener un hijo y más tarde tienen un niño llamado Isaac. Isaac e Ismael son un estudio interesante porque ambos serían progenitores de naciones futuras. Ismael es el padre y ancestro del mundo árabe y más tarde del mundo musulmán. Isaac, el ancestro, padre y patriarca del mundo judío. Y la trama se complica, de lo cual hablaremos en las próximas semanas. Porque Isaac tendría dos hijos, gemelos, Jacob y Esaú. Y Esaú es el ancestro y padre de Roma, el mundo cristiano romano occidental. Así que nos estamos enfocando en el capítulo de esta semana que habla sobre Isaac e Ismael. Pero ves cómo la trama se complica, cómo se amplía. Y cuando puedes entender que estaban en conflicto, puede ayudarnos a comprender cómo sus hijos y descendientes, que finalmente se convirtieron en naciones propias, tienen conflictos porque comenzaron con conflictos ideológicos, espirituales. Así que eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Esta enemistad entre Ismael e Isaac tiene que ver con que son hermanos, ambos. Comparten un padre llamado Abraham, pero tienen dos madres diferentes. Y te das cuenta de que Sara, la madre de Isaac, le dice a Abraham que Ismael es una mala influencia para Isaac. Quiero que los envíes lejos. Y lo hace, no quiere hacerlo, pero envía a Ismael y a su madre, Agar, lejos. Dios los protege, pero fueron enviados lejos. ¿Cuál era el conflicto allí? Y realmente no lo dice, solo dice que había algo sucediendo. Pero cuando miras en el alma, las enseñanzas espirituales, místicas y esotéricas, descubres. Abraham había hecho algo revolucionario, pionero. Abraham introdujo la idea de que la vida no es egocéntrica, sino centrada en Dios. En inglés simple, no estamos aquí solo para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para servir a los demás, para servir a una causa más alta, para experimentar un estado de conciencia superior y para conectarnos con una realidad más elevada. Este fue un enfoque pionero y revolucionario de la vida, porque contrarrestaba todo lo que estaba sucediendo en su mundo. El mundo pagano se centraba mucho más en el control y el poder, el materialismo y el éxito en ese nivel. Puedes decir que no es sorprendente. Todavía tenemos ese conflicto, ¿verdad? Pero Abraham sí introdujo al padre del monoteísmo, el padre de todas las naciones. Se convirtió en el patriarca, se convirtió en el profeta que todas las grandes religiones siguen. Por supuesto, primero el judaísmo, el cristianismo y el islam, y hasta ellos dicen budismo. Tienes palabras como Brahman y otras palabras, muchas palabras que parecen asociarse con un Brahman como un Abraham. Lo cual no es sorprendente porque la Biblia sí habla de Abraham enviando a sus hijos con un cierto conjunto de creencias y filosofías hacia el este. Sin importar cómo lo mires, Abraham es una figura clave para entender el futuro del mundo. Porque Abraham introdujo el concepto, como se nos dice, de justicia, de virtud, de amabilidad, de compasión. Que sí, renunciamos a nuestras propias comodidades personales y a nuestro propio interés por ser virtuosos, por ser amables. Eso es a lo que Abraham se dedicó él y su familia. Así que aquí tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Aparentemente, todo está bien. Ambos están siguiendo el camino de Abraham. Debería llevar solo a la armonía y a una hermosa paz. Y sin embargo no era tan simple, porque Abraham vivió en una época de tensiones. Lo que eso significa es que el mundo material no estaba listo para simplemente rendirse a la espiritualidad y a una conciencia superior. Quizás lo harían si fuera en sus términos, volver al control. ¿Cómo lidias con un mundo material que es hostil a los valores espirituales, etéreos, refinados? Así que hay tres maneras. Puedes ignorarlo, lo cual obviamente es solo evitar el problema. Puedes ir a la guerra con eso, o aprendes a transformar ese mundo
debería decir que hay otro camino, un camino de ascetismo, que no es solo evitar, sino encontrar una vida en una montaña donde evitas el desafío, pero sigue siendo una forma de evitación. Es decir, pero es un camino de ascetismo. Isaac debería ir con Ismael e Isaac. Ambos eligieron caminos diferentes. Ismael era el guerrero. Era un camino mucho más fuerte. Y debido a su pasión religiosa, de hecho verás, Ismael proviene de la palabra Yishmael, que significa Dios. Escucha, deberías escuchar, porque Ismael era un hombre de oración, al igual que su madre. Escucha, deberías escuchar. Porque Ismael era un hombre de oración, al igual que su madre. Ellos oraron y la pasión, el fervor de la pasión y la religión veían el mundo que los rodeaba como un conflicto. Y por lo tanto optó por un enfoque mucho más agresivo. Por eso dice Ishmael, dice Yodeba Kalbiat Kalboy. Su mano está en todas partes y todo está dentro de él. Un tipo de sin límites. Ahora debería decir que guerra no es realmente la palabra correcta, porque eso realmente se reserva para su yerno. Más tarde aprendemos que Esaú era el guerrero, pero Ismael también heredó de Abraham un tipo de amor, un amor profundo, pero el amor necesita ser disciplinado. Y para Ismael los límites no estaban ahí. Y por lo tanto, había una confusión entre los valores espirituales y cómo integrarlos realmente en el mundo que te rodea. Isaac era un hombre de disciplina. Era un hombre de, en la terminología cabalística, Jebura. Ismael era Chesed. Así que el Chesed es mucho amor, pero un amor que también, cuando estás lidiando con un conflicto, ¿qué puedes hacer? Necesitas poder hacerlo. Necesitas oponerte a eso. Yitzhak era inicialmente una persona disciplinada con límites. Así que su enfoque se basaba mucho más en los límites. ¿Tienes que crear límites entre lo material y lo espiritual? En última instancia, eso también tiene sus desafíos, porque aún no hay una integración completa. Pero Ismael y su medio hermano, Isaac, cada uno tenía enfoques diferentes, y por lo tanto, en sus vidas personales también había un conflicto. El conflicto entre Chesed y Jebura. El Chesed de Abraham era un Chesed que era muy humilde. El amor de Shmuel, era un Chesed muy agresivo, mientras que Isaac era mucho más disciplinado. En nuestras propias vidas, ¿qué haces cuando tienes este desafío? Digamos que tu hijo llega a casa de la escuela y hizo algo mal. Puedes optar por un enfoque que básicamente lo ignora, o simplemente derramas amor, pero sin límites, y por lo tanto puedes crear un niño consentido. El amor es hermoso, pero tiene que tener límites. Puedes tomar el otro enfoque, la disciplina, el enfoque de Isaac. La disciplina también necesita tener límites, porque demasiada disciplina sin amor tampoco funcionará. Y estos dos entran en conflicto entre sí cuando no tienes el equilibrio adecuado. Y por eso no podían llevarse bien entre ellos. Avancemos, adelantemos el reloj. Esto evolucionaría en dos naciones que tienen un enfoque muy diferente hacia la vida. Isaac, el disciplinario, e Ismael, el dador sin límites. Y eso llevaría, en última instancia, a dos enfoques diferentes que no se llevan bien entre sí. Los límites son críticos, porque sin límites no tienes estructura, y sin estructura realmente no puedes integrar nada. Cuando se trata de esta batalla entre vivir una vida espiritual, una vida de valores, en el mundo material, si simplemente vas sin ningún límite, se convierte en una total confusión. Si optas por un enfoque que tiene límites, al menos estás sentando las bases para algún tipo de equilibrio. Cuando ves lo que sucedió en el siglo pasado, especialmente en las últimas décadas, las guerras religiosas, que en realidad no eran dominio de los musulmanes, sino que eran dominio de los cristianos y otros que lucharon en guerras religiosas. ¿Qué ves? Se trata del nombre de Dios. La única forma de traer a Dios a este mundo es eliminar la oposición. Entonces dices, ¿cómo es eso consistente con el amor? Bueno, eso es como una inundación. Es un amor que no tiene disciplinas. Así que la única forma es o amas completamente o destruyes aquello que no puedes controlar. El enfoque de Isaac es uno de disciplina. La disciplina significa, sí, necesitamos mirar a aquellos que son diferentes a nosotros, pero entiende que las cosas llevan un proceso
hasta que finalmente crece el conducto de paz y armonía. La paz y armonía definitiva ocurrirían en la próxima generación con Jacob. Pero en esta etapa del juego tienes estas dos fuerzas, Chesed y Geburá. Ahora, la verdad es que cada uno de ellos tiene una virtud que el otro no tiene. No se trata de que uno gane y el otro pierda. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Así que cuando miras los eventos a través de la historia, observas los conflictos de ser demasiado permisivo o demasiado restrictivo. Ahí es donde tienen lugar todas las batallas. Necesitas el equilibrio entre los dos. En nuestras vidas personales, todos tenemos un Ismael y un Isaac dentro de nosotros. Tenemos el amor generoso, que a veces necesita tener controles, ser sazonado y ser templado. Y tenemos al disciplinario dentro de nosotros. Realmente necesitas ambos, hacer un ser humano saludable. Entonces, cuando te enfrentas a una situación que es hostil a tu sistema de creencias, optas por la agresión, optas por la total permisividad, todo va bien, o tienes algo de disciplina, y por supuesto eso no es algo fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque la realidad es que cuando te pones a ello, es difícil. ¿Cómo realmente equilibras los dos? ¿Cómo le enseñas a tu hijo que lo que hizo fue inapropiado, pero sin desmoralizarlo? La disciplina también necesita ser medida, pero ahí tienes dos, llamados arquetipos, y esencialmente dos tipos de personalidad que nos permiten mirarnos a nosotros mismos y observar la historia. Y verás este conflicto desarrollarse muchas veces. Lo que realmente necesitamos es una síntesis de los dos, y eso vendrá en la próxima generación. Cuando Esaú y Jacob enfrenten, ahí tendrás la confrontación de la total agresión y la guerra sin el chesed. Y Jacob, el equilibrio, la armonía y la belleza que unen el amor y la disciplina. Pero en esta etapa en la que estamos ahora mismo, se trata de observar dos características, dos cualidades, dos recursos arquetípicos o, puedes decir, facultades emocionales, que cada uno de nosotros tiene. Y uno es el dar, pero necesitas saber cuándo dejar de dar y la disciplina, y saber cuándo la disciplina también necesita ser controlada. Y ambos, cuando se enfrentaron de frente, sin ese equilibrio, habrá un conflicto. Y ese conflicto se desarrolla a lo largo de la historia y en nuestras vidas personales. Esto es, en pocas palabras, un poco de esta disputa familiar y sus implicaciones a medida que se desarrolló a lo largo de la historia. A medida que continuamos con esta historia, verás cómo todo esto cobra vida de tantas maneras diferentes en nuestros propios tiempos. Como dije, tanto en un microcosmos como en un macrocosmos, a nivel personal y a nivel cósmico. Y la clave es obviamente llegar a la raíz. Una vez que conoces la raíz, ¿qué podemos hacer para moderar el amor desenfrenado de Ismael? Además, utiliza una forma saludable de disciplina y une a estos dos para que estos dos hermanos puedan vivir uno al lado del otro, lo cual, al final, sí sucede. Más tarde, Ismael se reconcilia con Isaac en la parte final de sus vidas. Así que, amigos míos, miremos a estas dos fuerzas dentro de nosotros y tratemos de encontrar un lugar para equilibrarlas dentro de nosotros mismos. Y cuando hacemos eso a un nivel microcósmico, tiene un efecto dominó que también puede permitir que se propague y se exprese en el mundo más grande. El efecto mariposa. Muchas gracias. Este es Simon Jacobson, Meaningful Life, todos los domingos a las 3 p.m. Hora del este, pero está grabado. Y puedes buscar en los archivos en todas las diferentes plataformas y canales. Por favor, comparte tus pensamientos, tus comentarios, así como cualquier pregunta que puedas tener. Comparte con amigos, comparte con otros. Siempre es un honor y un placer hablar contigo. Simon Jacobson aquí. Que todos estén bien, que todos estén saludables. Equilibra ese Chesed y Geburá, ese amor y disciplina dentro de ti. Gracias.